Muy buenas, soldadas y soldados, youtuberas y youtuberos, público en general, y a los amantes del fútbol en particular. El otro día lancé una encuesta, ¿vale?, en soldados, para ver de qué querían que les hablara en estos días, ¿no?, aquí en el canal de YouTube, teniendo en cuenta que, bueno, que no iba a haber evidentemente análisis deportivos o futbolísticos. Ya sabéis que en el otro canal sí que estáis encontrando vídeos de lecciones de cómo analizar deportivamente un evento deportivo, ¿vale? Desde el plano de vista deportivo ya van 6 lecciones, hoy seguramente saque la séptima, y para ello tenéis que haceros miembros, ¿vale? Cuesta 1,99 al mes seguir esto. Entonces, quería hablaros en este canal, más enfocado al deporte, de esas figuras del mundo del fútbol en este caso. Ya hemos hecho algunos, ¿vale? Vídeos en el otro canal, Mágico González, Hugo Sánchez, Julen Guerrero, etcétera, ¿vale? Entonces os invito a que también lo veáis. Al final del vídeo aparecerá por aquí, me imagino, ventanitas, para que los veáis. Pero en este caso os voy a hablar de Eric Daniel Pierre Cantona. Sí, ese es el nombre real de Eric Cantona, un marsellés, nacido el 24 de mayo de 1966. Hay cosas que no se olvidan, en la cabeza de un niño. Evidentemente es mi ídolo, y empiezo hablando de él, tanto él como Andoni Zubizarreta eran mis ídolos de adolescencia, pero en este caso empiezo hablando de él porque es lo que votó más la gente en Soldados, ¿vale? Entre las opciones que le di hay 5, y de momento vamos a hacer esos 5 vídeos. Eric Cantona seguramente no pasa a la historia por haber sido el mejor futbolista de la historia, los ha habido mucho mejores, por supuesto, pero muy pocos en la historia han sido tan determinantes en la trayectoria de sus clubes para cambiar la historia de esos clubes como el francés, como Eric Cantona, un jugador diferente, distinto, un l'enfant terrible, ¿no? Como decían en Francia, perdón por mi pronunciación del francés, el niño terrible, el infante terrible. Un carácter que muchos recordaréis, aquella patada, ¿no? A un aficionado en Inglaterra, pero ya en Francia su trayectoria era bastante fastidiada. Pero bueno, vamos a repasar un poco, ¿vale?, su trayectoria, y de momento lo que os quiero decir es que él jugó, ¿vale?, en el Auxerre, en el Martigues, equipo de la segunda división francesa, en el Olympique de Marsella, en el Girondins de Burdeos, en el Montpellier, en el Nimes, y después todos estos en primera, salvo el Martigues, y después jugó en el Leeds antes de desembarcar en el Manchester United, ¿vale? A nivel internacional, a nivel de la selección francesa, no tuvo demasiado éxito. Es verdad que tiene una media de casi 0,50 goles por cada... No, nunca fue un gran goleador, también hay que decirlo. Era un jugador distinto, no era un media punta, no era un delantero centro, pero era un jugador que hacía que sus compañeros jugaran, ¿vale? Y tenía una visión y una clarividencia única, de verdad. Entonces, ¿dónde quiero ir a parar? Fijaros, bueno, la selección francesa no tuvo mucho éxito, primero por sus guerras con David Ginola, con los entrenadores, por su carácter indomable, y ya digo, jugó muy poquitos partidos. Jugó, creo recordar que, no sé si llegaron a 20, eso sí, pero más o menos los goles fueron la mitad. De eso sí que me acuerdo, pero más o menos. Eso por una parte. Por otra, fijaros, para que os hagáis una idea de lo grande que llegó a ser Eric Cantona, ¿vale?, os voy a dar un dato, a ver si lo encuentro por dónde estaba. Estaba aquí, estaba aquí, estaba aquí. Aquí. Fijaros, desde el año 89 al año 97 solamente dejó de ganar 2 ligas. La del año 90 en Francia, ¿vale?, que ese año en Francia lo ganó, a ver si os lo digo, el
Olympique de Marsella, y él no estaba en el Olympique de Marsella ese año, ¿vale? A ver, correcto, en el 90 no estaba. Fue uno de los años que le cedieron y tal por su carácter. Pero ganó en el 89 con el Olympique de Marsella la Liga Francesa. En el 91 con el Olympique de Marsella la Liga Francesa. Desembarca en Inglaterra y gana la Liga Inglesa, la última Liga Inglesa de la historia, con el Leeds United. El Leeds United, que es un equipo, para que os hagáis una idea de lo importante que fue, ¿vale? A ver si lo veo aquí. Que hasta esa liga de Eric Cantona llevaba desde el año... bueno, había ganado la segunda división el año anterior, había ascendido de la segunda división, ¿vale? Pero llevaba sin ganar una primera división desde el año 73-74, casi 20 años, 18 años sin ganar esto. La Copa, por ejemplo, no la ganaba desde el año 72-73. Llegó Cantona y cambió al Leeds. Le hizo campeón. Es tremendo, de verdad. Lo de Eric Cantona es, para que os hagáis una idea, después, estábamos hablando de las ligas. Retomamos. 89, Olympique de Marsella. 91, Olympique de Marsella. 92, Leeds United. 93, la primera Premier League de la historia, Manchester United. 94, Manchester United. 95, ahí hay un año en que no ganó la liga, fue el año del Blackburn Rovers, de Alan Shearer, Tim Flowers, Colin Hendry, etcétera, ¿vale? Y de Miklosko, el portero del West Ham, que en la última jornada se enfrentaban Liverpool, Blackburn Rovers y West Ham Manchester United. El Manchester necesitaba un favor del Liverpool, que el Manchester era como el Barcelona, vamos a decir así, y el Liverpool era como el Madrid. Pues el Liverpool cumplió y le ganó el Blackburn. El que no pudo ganar fue el Manchester United, con una actuación de un portero que la afición del Manchester United lo llevamos aquí escrito, Miklosko. Pues por esa actuación el Manchester no pudo ganar la Liga, pero en el 96 volvió a ganar la Premier y en el 97 también. Es decir, hasta el año 97, solamente en el año 90 y en el año 95 dejó de ganar el máximo título de la regularidad. Es verdad que luego siempre se le puede acusar, y más vamos a decir, con la tendencia hoy en día de que solamente la Champions es lo que cuenta, etcétera, que después en Europa no hacía grandes cosas, es cierto. También vivió la época de la sanción de los clubes ingleses, que volvían después de la sanción del tema de Heysel, ¿vale? De aquella final de la Copa Europa entre el Liverpool y la Juventus, y los equipos ingleses estuvieron sancionados varias temporadas fuera de Europa. Entonces, digamos que fue por lo que se reconstruyó la liga inglesa y se fundó la Premier League. Pero ya digo, para que no se crea la importancia de Eric Cantona, fijaros, os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Para que veáis. Estábamos hablando... A ver si lo veo. Estoy buscando aquí. A ver, un momento. Que estoy buscando una cosa. Hasta que el Manchester United ganó la Liga de 1993, ¿vale? El Manchester United, para que os hagáis una idea también, porque mucha gente piensa, por ejemplo, que el Manchester United es un grande, ¿no? De toda la vida ganando. Pues desde que esa liga, el año 92-93, la primera liga de la Premier League, el anterior
título de liga del Manchester United habría que llevarlo hasta la temporada 66-67. Por eso digo que el Manchester United es un equipo que ha tenido 3 grandes épocas en su historia. Y por eso siempre hay que dar la importancia que tiene, además de Sir Alex Ferguson, por supuesto, Eric Cantona. Es muy difícil encontrar jugadores que cambian la historia de un club. Llámese Leeds, llámese Manchester United. La CAP, por ejemplo, es verdad que la consiguió en el año 89-90 el Manchester United, antes de la llegada de Cantona, pero tenía, para que os hagáis una idea, antes de la llegada de Cantona, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 copas. Después de la llegada de Cantona, cambió la dinámica, se convirtió en un equipo ganador y desde ese año 93 tiene 5 copas. Cambia mucho la historia, insisto. La Copa de la Liga, lo mismo. La Community Shield, lo mismo. Evidentemente son títulos en los que podía optar al ser campeón. Pero es una cosa que es muy difícil que se pueda entender hoy en día. Y luego sí que es verdad que, bueno, después ha tenido su parte política, su parte como actor, etcétera. Pero yo a Cantona le he visto, sobre todo, le veo como un emblema del futbolista comprometido con el fútbol. Desde el césped, cuando estaba, y ahora desde la parte comentarista, ¿no? Es un tío distinto. Repito, no es fácil encontrar un jugador que haya cambiado la dinámica, repito, de dos equipos que hacía tantísimos años que no ganaban. Después podremos hablar de sus polémicas, por supuesto. Es decir, si vosotros buscáis en YouTube, a ver si lo encuentro, os voy a decir cómo encontrarlo. Fijaros, si buscáis violence, ¿vale? Cantona, os aparecerán la patada a este espectador que le estaba profiriendo insultos racistas y tal, pero os aparecerá también un vídeo que se llama Insane Tackle by Eric Cantona contra Zakarian, ¿vale? Eso ya es incluso a mí me parece mucho más grave que lo que esto fue en Francia, incluso mucho más grave de lo que os podéis imaginar, jugando él esto fue en 1988, jugando en el Auxerre contra el Nantes. Esa patada es mucho peor que la del aficionado y tiene menos trascendencia, seguramente, menos importancia, menos relevancia. Aquí hablamos de lo bueno y de lo malo, repito. Cantona, quien no lo haya visto jugar, repito, era un jugador técnicamente un superdotado, muy trabajador, pero muy soberbio. Lo veis hoy en día en sus actuaciones públicas cuando habla, pero muy soberbio. Pero sin embargo, era un tío que trabajaba. No era soberbio como podemos entender a Romario de Sousa, ¿no? Por ejemplo, que era soberbio y trataba a sus compañeros. No, este tío trabajaba y seguía trabajando. Y eso hacía que fuera un jugador que podía cambiar la historia y la dinámica de los clubes. Muy pocos en la historia han conseguido eso. Podemos entender, por ejemplo, a Maradona con el Nápoles. Podemos entender, por ejemplo, a Di Stéfano con el Real Madrid. Podemos entender, hablando de ejemplos españoles, a Johan Cruyff con el Barcelona, sobre todo en el apartado entrenador, ¿vale? O podemos entender a otros tantos futbolistas que su llegada a un club han cambiado. Pero llegar a 2 y ganar títulos con 2 equipos que hacía tantísimos años que no ganan, solamente demuestra una cosa: que eres un tío especial, que eres un tío muy especial.
Seguramente, para los que no hayan seguido las andanzas en la Liga Inglesa y en la Premier League desde el año 86, desde el año 87, desde el año 85, no sabrán valorar la figura de Eric Cantona. Repito, Eric Cantona es la revolución absoluta, es además uno de los primeros extranjeros que llega a la Premier League, una liga muy cerrada, muy cerrada, como son los ingleses, que no son precisamente muy abiertos de mentes a que vengan trabajadores de fuera, que luego se acoplan y son muy abiertos, pero primero hay que entrar, y Eric Cantona lo hizo con muy buen pie con el Leeds y luego con el Manchester United. Repito, era temido y odiado. Eso solamente lo pueden hacer por sus rivales, y eso solamente lo logran los más grandes. Para mí, evidentemente, Eric Cantona tiene que estar en una posible lista entre los... Y repito, no hablo de técnico, no hablo de fútbol bonito, hablo decisivos. Un compendio de lo que significa un futbolista, tanto en el césped como fuera, como en la historia de un club. Para mí, evidentemente, Eric Cantona tiene que estar entre los 30 mejores futbolistas de la historia, en ese sentido. Si hablamos técnicamente, pues seguramente podría haber sido mucho más de lo que ha sido. Lástima la cabeza, que era peor que las maracas de Machín, estaba como con las maracas de Machín. Pero evidentemente estamos ante un jugador de esos absolutamente distintos, descomunales. Y repito, además de ver ese vídeo del insane tackle by Eric Cantona against Zakarian, podéis ver también sus mejores goles, sus mejores acciones. Y aún así, esos vídeos son injustos, porque no se ve lo que aportaba en el campo, que era mucho más que asistencias, goles. Era carácter, era determinación y era lucha, que no, las grandes estrellas no siempre la han tenido. Un fuerte abrazo, espero que os haya gustado. Mañana o pasado mañana, segunda entrega, os gustará. Hasta ahora.